Jóvenes, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Estamos en la 19ª sesión de clases, pues correspondiente al tema del lenguaje. La otra semana habíamos tenido unos pequeños inconvenientes, ¿no? Eh, pues para realizar la clase anterior. Pero hoy lo vamos a recuperar, ¿no? Vamos a hacer la clase y además, pues jóvenes saben que hoy día tienen un pequeño examen, una redacción de carta. Tenían que redactar una pequeña carta. Algunos ya la han hecho, pero hoy lo tienen que hacer, ¿no? En todo caso, los que tienen video tienen que activar su cámara, ¿ya? Hoy me van a escribir y los que tienen que corregir, o si lo han hecho me lo mandan en ese horario, pero ya saben. Entonces, vamos a iniciar con la clase del día de hoy, que son jóvenes clases de oraciones. Entonces, en la clase anterior habíamos hecho pues sobre las oraciones, que es una oración. Es una unidad mínima de la comunicación, que tiene sentido completo. Tiene autonomía sintáctica. Entonces hemos hecho pues diferencia entre la frase y una proposición en tema de oración. Y hemos hecho también clases de oraciones según el criterio semántico. Oraciones enunciativas que afirman o niegan algo. Por ejemplo, viajaré el próximo lunes. Entonces, no estoy afirmando que voy a viajar. Las dubitativas que expresan dudas, ¿no? Tal vez estemos juntos nuevamente. Tal vez, no se sabe. Entonces no afirma ni niega. Las desiderativas que expresan deseo. Ojalá que apruebe el curso de lenguaje. Estoy deseando. Las imperativas que expresan ruego o también mandato. Te callas, ¿no? Pues ahí está. Devuélveme. Ruego o mandato. O préstame tu lapicero, por favor, ruego. Interrogativas que indican preguntas. Y exclamativas de exclamación. Y hoy, disculpen, hoy jóvenes vamos a tener no, clases de oraciones según la complejidad de su estructura. Entonces ahí está. Clases de oraciones por la presencia de sus miembros. Pues, según su estructura. Uno, están las oraciones simples y las oraciones compuestas. Las oraciones simples presentan una sola idea y las compuestas presentan dos a más ideas. Y dentro de las oraciones compuestas vamos a ver pues la estructura de las oraciones. Entonces, oración unimembre. Entonces, no presentan la relación sujeto-predicado. Se pueden presentar de dos formas, dice. A ver, las oraciones unimembres jóvenes están expresadas en un solo bloque. Son las que no se pueden dividir en sujeto y predicado, ya sea por naturaleza del verbo o por desconocimiento del sujeto. O sea, entonces vamos a tener dos oraciones unimembres sin verbo. Ah, ¿y cuáles son las oraciones unimembres sin verbo? Estas oraciones son las interjecciones, que expresan un pensamiento completo con el menor número de palabras posibles. Ah, sin verbo, profesor, ¿cuáles? Por ejemplo, auxilio, socorro, hola, al fin, no, oh, ¿no? Ay, buena, ahí está. O también puede ser cielos, qué dolor, ¿no? Demonios, silencio, caracoles, Dios mío, ahí está. Entonces son oraciones que son interjecciones, que no tienen verbos. Pero expresan pensamiento completo, sí. A esas le dicen oraciones unimembres sin verbos. Ah, no sabía que era oración, profesor, pero ahora sí saben que es oración. ¿Ya? Entonces ahí está. Y vamos a tener también pues oración unimembre con verbo. ¿Y cuáles son? Necesariamente están conformados por un verbo impersonal. Entonces, del verbo haber, ¿no? Por ejemplo, hubo varios problemas. Entonces, profesor, hubo varios problemas. Hubo del verbo haber, sujeto nulo. Hay numerosos beneficios. Hay del verbo haber. Ahí está, jóvenes. A eso se le dice oración unimembre. Necesariamente está conformado por un verbo impersonal. Entonces, profesor, pero, profesor,
¿Qué vendría a ser en todo caso un verbo impersonal? Entonces, jóvenes, miren, verbo, ¿cómo lo puedo explicar? A ver, a ver, de la siguiente manera, miren, jóvenes, también los verbos impersonales son llamados verbos defectivos. Son aquellos que se pueden conjugar o son aquellos que se conjugan en tercera persona singular. Por ejemplo, anochecer, granizar, tronar, ¿no? Son verbos, en todo caso, ¿ya? Impersonal. Entonces, en tercera persona, hubo varios problemas, tercera persona. Hay numerosos beneficios, tercera persona. Verbos climáticos. Llovía intensamente. Ah, entonces llovía intensamente. Entonces, ¿cuál será el sujeto? Llovía. Ahora, amaneció relativamente nublado. Amaneció relativamente nublado. Entonces, relativamente nublado. Entonces, estamos viendo de verbos climáticos. Relativamente nublado. Entonces, ¿no? Jóvenes, a eso sería verbos, ¿no? Con verbo impersonal. Por ejemplo, nevó todo el día, es de noche, llovió demasiado, anocheció temprano, lloviznó toda la noche, se vive bien aquí, todavía es temprano. Entonces, son verbos en todo caso, ¿no? Con verbo. ¿Ya? Ahí está. Y también tenemos verbo con pronombre impersonal. Ahí está. Entonces, cuando nos referimos, jóvenes, ya, a verbo con pronombre impersonal, ¿no? Por ejemplo, el se vive bien aquí, se comenta sobre eso. Entonces, se es un verbo, en todo caso, impersonal. Y está. Entonces, jóvenes, a eso también llamamos pues verbos por su es- por oraciones, disculpen, por su estructura. ¿Ya? Entonces, ahí está. Profesor, tenemos el unimembre que se divide en dos, con verbo y sin verbo. El sin verbo está en auxilio, hola, ¿qué tal? Al fin, no, oh, uff, buena, ¿no? Entonces, eh, son pues oraciones sin verbo. Y oraciones con verbo impersonal, profesor, nego todo el día. Es de noche, se vive bien aquí. Entonces, anocheció temprano, climático, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Ya? Entonces, jóvenes, a eso pues nada más vendría a ser oraciones. Entonces, ahí está. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Continuemos según su estructura de las oraciones. A ver, tenemos también jóvenes oración bimembre. ¿Qué son la oración bimembre? ¿O qué quiere decir la oración bimembre? Es aquella que presenta relación sujeto y predicado. Ah, aquí ya vendría a tener un sujeto y un predicado. Son aquellos que su estructura presentan sujeto y predicado. Aunque el sujeto sea tácito. Ahorita vamos a preguntar por qué es sujeto tácito. Miren, ¿ah? Yo puedo decir, jóvenes, en una oración bimembre, por ejemplo, a kilómetros de distancia se alzaba el cerro. ¿Quién se alzaba a kilómetros de distancia? El cerro. El cerro vendría a ser el sujeto. Ahí está. Y también tiene el predicado. Entonces, profesor, a kilómetros de distancia se alzaba el cerro. ¿Cómo puedo diferenciar? Me pregunto. ¿Quién se alzaba a kilómetros de distancia? El cerro, sujeto. Ahora, en la espesura de la selva, entre los ríos Napo y Ucayali, habitaba desde siglos, se habitaba desde hace siglos. La tribu Socoya del cacique Coranque. Ah,
¿Quién habitaba en la espesura de la selva entre los ríos Napu y Cayali? Desde hace siglos, la tribu secoya del cacique Coranque, sujeto. Entonces, jóvenes, eso ya va a tener una oración mimembre. Va a tener sujeto y predicado. En cambio, una oración unimembre no tiene sujeto ni predicado. ¿Ya? Entonces, solamente puede ser un verbo impersonal o oraciones unimembres con verbo y oraciones unimembres sin verbo. Por ejemplo, auxilio no tiene sujeto ni predicado. Auxilio. Cielos no tiene sujeto ni predicado. No solamente es sujeto. Cielos es una expresión. ¡Qué dolor! Es una expresión, nada más. Ahí está. Entonces, uf, expresión. No tiene relación entre sujeto ni predicado. Ahí está. No se pueden dividir en sujeto ni predicado. Ahí está. Por ejemplo, es de noche. Entonces, es de noche. Pero no hay verbo, profesor, solamente hay sujeto. Ah, llovió demasiado. Llovió de lluvia. Pasado, llovió en tercera persona. Ah, llovió en pasado. Demasiado. Ah, pero ¿cuál será el verbo? ¿Demasiado? No. Adjetivo. Ah, entonces no hay predicado. Todo predicado debe tener un verbo. Ah, en cambio la oración bimebre sí presenta sujeto y predicado. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, a ver, jóvenes, el perro corre. Me pregunto, para saber y dividir sobre sujeto y predicado, me hago la siguiente pregunta, sencillo. ¿Quién corre? El perro. Ah, entonces el perro vendrá a ser el sujeto. Y corre vendrá a ser el predicado. Ahora, siempre un núcleo del sujeto en su gran mayoría va a ser un sustantivo. Ah, ahí está. Núcleo del sujeto. Ah, y el núcleo del predicado en su gran mayoría va a ser un verbo. En su gran mayoría, digo, porque después de hacer sintaxis, después de otros temas, se van a dar cuenta. Ahí está. Entonces sí tiene. Entonces es una oración bimembre. Si tiene sujeto y predicado, tiene una oración bimembre. Ahora, yo a esto puedo agregar el perro del vecino de color amarillo corre en el techo o en las calles de la avenida Girón Grau. Ah, pero son complementos. Para darle más, en todo caso, eh, especificar más una oración. Oraciones bimembres. A ver, tenemos clases de oraciones por la presencia de las preposiciones. Ah, por la presencia de las preposiciones. Saben que la presencia de las proposiciones, disculpe. Ah, ¿cómo son por presencia de proposiciones? Por ejemplo, es por su complejidad de estructura. ¿Cómo se va a estructurar una oración? Vamos a tener oraciones simples. Es aquella oración que encierra un solo juicio. O sea, presenta una sola idea o un solo pensamiento. No encierran proposiciones en su interior, o solo presentan un verbo conjugado o perifrásico. Ay, profesor, me confundes. O sea, Juanes, en una oración simple solamente te expresa una idea, nada más. Solo una idea. Por ejemplo, José resolvió las preguntas. ¿Quién resolvió todas las preguntas? José. Ah, mi miembro profesor. Entonces, aquí está. José, profesor, sería sujeto. Resolvió todas las preguntas. Predicado. Ahí está. Entonces, profesor, ¿por qué vendría a ser una oración simple? Porque solamente me da una idea. ¿Quién resolvió las preguntas? José. Solamente me da una idea nada más. Ahora, ¿qué son oraciones compuestas? Es aquella oración que encierra dos juicios o más. ¿Ya? Cada juicio es una proposición que posee sentido, pero carece de autonomía sintáctica. O sea, cuando hablo de autonomía sintáctica, ¿quiénes son autónomos? Los que cumplen el rol del núcleo. Y los que cumplen el rol del núcleo solamente es el adjetivo, el sustantivo, el verbo, porque verbo es núcleo del predicado. El sustantivo en su gran mayoría es núcleo del sujeto. En todo caso, el adjetivo a veces cumple también como núcleo del sujeto. El adverbio. Entonces, jóvenes, son núcleos. Pero no las preposiciones, las conjunciones, las locuciones, no cumplen pues núcleo. Entonces son dependientes. Entonces, cada juicio es una forma que posee sentido, pero carece de autonomía sintáctica, o sea, van a depender, no tiene autonomía. Para que tengan sentido completo van a depender de un núcleo.
Por ejemplo, yo puedo decir, jóvenes, el gato, chiquito nada más, el gato, disculpen, pelea, así nada más, el gato pelea. ¿A quién pelea? El gato. Sujeto, predicado. Ahora, profesor, yo puedo decir, el gato pelea en el techo. Disculpen, el techo. Ahí, por favor. El gato pelea en el techo. Ahora, ese en el techo, jóvenes, ya, va a ser pues, en todo caso, dependiente. ¿De quién? De pelea. Porque el gato, ¿quién pelea en el techo? El gato. Todo eso vendría a ser predicado. Pero en el techo no tendría sentido sin pelea. Yo puedo decir pelea en el techo, pero en el techo no tiene sentido sin pelea. Ahí es entonces depende. Entonces, jóvenes, por ejemplo, miren acá. José resolvió todas las preguntas y ojalá haya resuelto correctamente. Entonces, profesor, acá me da una idea. José respondió todas las preguntas. Idea número uno, disculpen, hermano. Uno. Ojalá haya resuelto correctamente. Idea número 2. Entonces, en una oración compuesta, jóvenes, va a haber dos ideas. Y en una simple, una sola idea. Entonces, jóvenes, sería todo por el día de hoy. Espero pues que hayan entendido sobre las clases de oraciones para entrar lo que es a sintaxis, que es un tema muy bonito, que ustedes van a gustar. Muy bien, jóvenes, ya saben, en la tarde cada uno su carta, ¿no? Para poder evaluarlo. Así que jóvenes, prepárense. Que tengan un buen día.